De verdad, estoy muy cansado, señoría, de todo esto. Estoy cansado porque yo creo en el Estado de Derecho, como he dicho mil veces, y creo en el ilustre tribunal, pero de verdad, todo esto que me están haciendo ya rebasa todo, de verdad, rebasa todo. Bienvenidos una vez más a Contrapunto Nacional. Hoy venimos a presenciar uno de esos momentos históricos que hacen tambalear las estructuras del poder y dejan al descubierto la podredumbre de las cloacas del Estado. En plena audiencia nacional, el excomisario José Manuel Villarejo ha decidido tirar de la manta de la forma más destructiva posible durante el juicio del famosísimo caso Kitchen. Y esta vez la bala de plata ha ido directa a la cabeza política del expresidente Mariano Rajoy. Sin titubeos, Villarejo ha desmontado la farsa, asegurando que Rajoy se aprovechó vilmente de una operación oficial de inteligencia con un único y oscuro objetivo personal: hacerse con el control y trincar toda la información comprometida que le afectaba directamente. Lo más grave de este testimonio es que dibuja a un presidente que presuntamente engañó a sus propios subordinados y ministros para salvar su propio pellejo político. Pero la trama se vuelve aún más turbia cuando entramos en la dinámica de cómo circulaba esa información confidencial. El excomisario ha dejado claro que él solo reportaba cuando consideraba que la seguridad del Estado estaba verdaderamente en juego. De hecho, ha negado de forma tajante haber informado de manera directa al entonces ministro Jorge Fernández Díaz. ¿Por qué? Porque según su versión, el entorno más cercano a la presidencia exigía urgentemente versiones paralelas de los hechos. Rajoy, desconfiado por naturaleza, no se fiaba ni de la sombra de su propio ministro. Quédense con nosotros porque las revelaciones sobre el acoso a la familia de Bárcenas y el pánico a los secretos del rey emérito son escalofriantes. Arrancamos con el fango al descubierto. El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta que era para localizar bien en el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo. Y lo he sabido, lo supe ya en el 2017 y lo he sabido ahora, balón pasado. Y entonces tengo la impresión de que tanto el señor ministro, el exministro, bueno, el señor secretario de Estado, como el resto de los que están aquí imputados, fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy. Bien, pero yo le que lo resuelve todo con Cardú. Usted reportaba y ha dicho que información que interesaba. Disculpe, perdone, no, es que entiendo, señoría, ya son muchos. ¿Cuál era esa información que usted ha dicho que podía resultar interesante para la presidencia del gobierno, para el presidente del gobierno? Claro. ¿Pero qué información era de la que la reportaba el señor Sergio Ríos? Es lo que yo le estoy pues mire, que querían ir a la frontera, que de paso que iban al Valle de Arán o algo así, que tenía por ahí visto allí una casa y tal, se iba a ver con una persona que venía desde Francia o desde Andorra. No recuerdo exactamente, pero eran informaciones que siempre vinculaban. Si me permite el señor fiscal, yo tenía información de que el señor Bárcenas se gastaba €500,000 en hacer el esquí de altísimo riesgo. ¿Qué consiste? En que lo llevaba en un helicóptero a lo alto de una montaña, lo tiraban y lo subían y lo bajaban cada vez que el señor... Villarejo. No, quiero decir... No quiero decir. No nos interesa. Quiero decir la importancia de los contactos que tenía el señor Bárcenas. Sí, pero de eso al precio de lo que se gastaba. No, pero... Le ruego que lo deje al margen. Es que Disculpe, usted está derivando a cuestiones que no esclarecen los hechos. Señoría, Y los hechos son otros. Señoría, con todo el respeto, trato de darle contexto a mi testimonio. Yo pretendo que sea libre y espontáneo, como creo que la ley de enjuiciamiento criminal lo establece. Libre, espontáneo y siempre respetuoso y vinculado a los hechos, objeto de acusación. Y no a lo que una persona gaste o no gaste sus costumbres para cuestiones personales. Le ruego que escuche muy bien la pregunta del Ministerio Fiscal, que es bien precisa. Usted ya sobre eso. Le pido de nuevo disculpas, señoría, es que, en fin... Señor fiscal. Sí, le solicitaba el señor Francisco Martínez información de la información que usted obtenía que le proporcionaba el señor Sergio Ríos. Solamente cuando yo entendía que podía afectar a la seguridad del Estado. No, pero lo que yo le pregunto es si el señor Martínez le preguntaba a usted, o sea, a instancia del señor Martínez, no a instancia suya. El señor Martínez, que le preguntase a usted. El señor Sergio Ríos ha dicho algo, ha facilitado información sobre el señor Bárcenas, ha dicho algo interesante, o sea, que fuese él el que tomase la iniciativa. Pues probablemente, o sea, tenga en cuenta que yo despachaba con cierta frecuencia, sobre todo, le vuelvo a repetir, sobre el tema de yihadismo, terrorismo internacional,
de cuestiones delicadas de otra naturaleza, el tema de Cataluña, etcétera, etcétera. Y probablemente en aquellas reuniones, incluso alguna comida, pues, oye, ¿cómo va ese tema y tal? ¿Sigues creyendo que puede ser problemático para esta alta instancia del Estado y tal? Claro, ¿por qué estaba preocupado el señor Francisco Martínez? Porque nada menos que el director San Roldán le había pedido que yo coordinara con el responsable de Fuente Humana del CNI esta operación. Entonces entendía que era una cuestión delicada y no me extraña que por ello preguntara. Preguntando siguiendo el orden jerárquico, por así decir, hemos empezado por el señor, lo que usted reportaba, la dación de cuenta que usted podía hacer al DAO, al señor Pino, al secretario de Estado, y ahora le voy a preguntar por el ministro, por Jorge Fernández Díaz. ¿Usted le reportó información al señor Jorge Fernández Díaz en su condición de ministro o en la condición que fuese sobre el tema cocinero, como se refería usted, información aportada por el señor Sergio Ríos? En absoluto, jamás informé de nada al señor ministro y me voy a guardar mi opinión para que la señora presidenta no me llame la atención de lo que opinaba yo de la eficacia del señor ministro. Bien, usted dice que no reportaba. ¿A través de terceros usted reportaba al señor ministro y en concreto a través del señor Pino? ¿O sabe usted si la información que usted facilitaba al señor Pino se transmitía por el señor Pino al ministro? No tengo ni idea. Yo lo que sí sé es que a través de terceros, a mí el señor Rajoy me pedía que yo le informaba directamente porque no se fiaba de las versiones que le pudiera contar el señor ministro. Y así en una de las ocasiones, si el señor fiscal tiene todos mis audios, en algunas ocasiones verá la bronca que yo tengo con el señor secretario de Estado y digo, estáis locos, me hacéis perder el tiempo, te informo a ti, que en teoría tú informas al ministro, y luego por otro lado el presidente de gobierno utiliza a terceros para que yo le dé la misma versión porque dice que no se fía de este señor que está todo el día rezando a las vírgenes. Entonces, entiéndame, eso era un tema para mí caótico. ¿Le habló en alguna ocasión el señor Pino de sus reuniones con el señor Jorge Fernández Díaz? Le dijo, mañana tengo cita con él, o luego voy a ver al ministro, o como se refiriesen a él, al señor Fernández Díaz, o como lo llamasen. No creo que me informara y además me importaba una higa, de verdad. Así es que. Bueno, discúlpeme, perdón. Es que está usted con mucho dolor de espalda, pero. Y por eso, antes de irme, quiero dejar las cosas claras, antes de irme al otro mundo. Señor Villarejo, pero con respeto. Con el máximo respeto. Por favor. La señora presidenta sabe que usted y yo nos conocemos hace muchos años y siempre he tenido el máximo respeto. Bueno, pero yo le pido el respeto para todos. No, pero para todo. Y le tengo respeto absolutamente a todos, porque además creo en el Estado de Derecho, porque si no mi vida no había tenido sentido. Lo he repetido 1000 veces. Sea cual sea la condena, la sentencia. Yo, sin instituciones, no hay caos. Y por lo tanto, yo siempre creeré creeré en el Ministerio Fiscal. Por favor, vamos al interrogatorio. Sí, convenio del tribunal. Convenio del tribunal. En alguna ocasión le solicitó el señor Eugenio Pino novedades sobre Sergio Ríos porque iba a tener una cita inmediata con el ministro. Pocas veces, si vuelvo a repetir, el señor Pino estaba en otras Pero cuando cosas. Dice pocas veces es que sucedió. Pues a lo mejor en alguna ocasión, porque yo qué sé, le llamaban, oye, pregúntale tal, porque obviamente yo no estaba nunca localizado. Pues una de esas pocas veces que usted ha comentado, ¿nos puede decir qué es lo que le decía el señor Pino, qué es lo que le pedía y qué es lo que le transmitía a Jorge Fernández Díaz? Pues que no quiero hacer un comentario que le molesta al señor Vidal. Pero mire, la obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el ASIR o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcena esa información o no? Es que me obliga ya al final a decirlo y no quiero decirlo. Vale, claro. Esa era la obsesión del señor Pino, que decía además que era muy monárquico y por encima de todo. ¿Y el señor Sergio Ríos le facilitaba información sobre tráfico de armas? No, el señor Sergio me facilitaba los contactos que la señora Rosalía decía que iba a tener con tal o cual persona, que de algunos no se fiaba porque tenía miedo, porque venían con guardaespaldas y con tal. Y entonces yo, en función de esa información, vería si eran de agentes extranjeros, si eran de gente que trabajaba en bancos extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces, oye, va a cenar con un tío muy raro, van a venir no sé qué. El otro día vino el señor Ariza con unos guardaespaldas y que se ha asustado porque lo ha amenazado. En fin, esa era la información. ¿Se vinculaba a los al señor Ariza o a periodistas o abogados o con quien se Sí, claro. con tráfico de armas? Ten en cuenta que
señor Raúl del Pozo, que en paz descanse, era una de las personas que permitió el acceso a Perojota y tal en la reunión con López de Año, y Raúl del Pozo era una fuente descaradamente clara del señor San Roldán. A mí me lo decían, porque además eran del mismo pueblo, algo así. Además le ayudó mucho a su esposa cuando estaba, por cierto, periodista, un gran prestigio al que respetaré siempre. Mire, usted se refería en sus agendas o diarios, ¿recuerda usted cómo, o se refería usted al ministro de algún modo? Señor fiscal, no me pregunte por las agendas, los diarios, de verdad. Yo le agradezco, de verdad. Pregúnteme preguntas concretas. ¿Cómo me refería yo al señor ministro? Número uno. Número uno. El rezador, no sé qué, de las misas diarias, no sé. Bien. ¿Se refería a usted? Opus. ¿Se refería a usted como número uno, N1? Puede ser, claro, porque dentro del organigrama del Ministerio del Interior, obviamente era el número uno. El señor secretario fue el número 2, el señor Cosidor el 3, el señor Dao dentro de la policía el 4. De acuerdo. Mire, ¿usted tuvo conocimiento de que se hicieron vigilancias sobre Rosalía Iglesias? Al tiempo de los hechos, cuando usted tenía contacto con el señor Sergio Ríos, entre los años 2013 y 2015 estoy hablando. No estoy hablando de fechas posteriores o el conocimiento que usted pueda tener por el procedimiento. La verdad es que en alguna ocasión, creo que Enrique García Castaño me dijo que no, como no se acaba de fiar de Sergio, que en ocasiones lo pillaba a traición y le decía, déjame el teléfono. Y volcaba el teléfono a ver si él utilizaba ese teléfono que se le había dado para contactar con otra gente y tal. Y obviamente había contramedida, contravigilancia, sobre todo porque la señora Rosalía era muy activa, con contactos, con reuniones, con cenas, con encuentros a medio camino. De pronto aparecía un mensajero que daba unos papeles para que en una copistería se hicieran copia, inmediatamente había que devolverlo. Y claro, en todo ese proceso yo nunca tuve a nadie, yo nunca tenía a nadie, y por lo tanto yo era un elemento más, de este trabajo de inteligencia, en donde imagino que los superiores míos establecerían algún tipo, digamos, de... No le pregunto lo que suponía, le he preguntado si sabía si le comentó el señor García Castaño que estuviese haciendo vigilancias yo creo que sí, sobre Rosalía Iglesias. Yo creo que en alguna ocasión el señor García Castaño me comentó. Bien, aparte de esas vigilancias. Sí. Bien, aparte de esas vigilancias llevadas a cabo por la UCAO de Enrique García Castaño, ¿tuvo usted conocimiento, supo usted si la unidad de asuntos internos comandada por Marcelino Martín Blas en aquel momento también realizó vigilancia sobre Rosalía Iglesias? Mire, no soy, como se ha demostrado ya en muchos juicios, no soy precisamente amigo del señor Marcelino, porque además creo que gran parte de mis problemas han sido por la enemistad que nunca entendí por qué. Pero el señor Marcelino nunca tuvo nada que ver en este tema. Y si movió algo de su gente porque lo pidió el CNI, porque él trabajaba más para el CNI que para la policía. Y seguro que como se detectaron motos y vehículos que eran del CNI, porque además luego se detectaron en el 2017 siguiéndome a mí, unos meses antes de mi detención. Entonces es probable que el director de San Roldán le dijera a Marcelino, que parece eres un currinchi mío, vete a ver si han detectado algo y tal. Y él lo decía, pero no creo que el señor Martín Blas haya tenido nada que ver en esta operación. Lo digo, y ojalá hubiera tenido otra opinión, porque me gustaría devolverle todo el daño que me ha hecho durante estos años. Pero como he dicho que estoy dispuesto a contar la verdad, absolutamente, pues esa es mi convicción personal. Usted pidió a Eugenio Pino como DAO que se llevase a cabo, que se practicasen vigilancias sobre el despacho profesional de Javier Gómez de Liaño, cuando Javier Gómez de Liaño era abogado del señor Bárcenas en el procedimiento de Gürtel. Mire, las primeras vigilancias y los primeros intentos de penetración en el despacho del señor Gómez de Liaño lo hace el CNI. Y no lo digo yo, él lo denuncia. Él denuncia que se ha intentado, digamos, seducir o coaccionar a su secretaria, que teme que dentro le hayan colocado micrófonos, etcétera, etcétera. Y la razón fundamental
que yo entiendo que era de interés del señor Gómez de Liaño es porque, insisto, una fuente que nunca me permitieron ir a prisión, que se llama Kalasov, le había transmitido tanto al CNI como a mí que cobraba el señor Gómez de Liaño de unas cuentas en el extranjero que él tenía porque Kalasov le había pagado en el extranjero y que Gómez de Liaño también. Entonces había interés en saber, creo que había un tema en Uruguay, unas cuentas en Uruguay y tal. O sea, no recuerdo exactamente. Yo creo, ahora tengo la mejor opinión del señor Gómez de Liaño y yo creo que esa información al final no fue veraz. Pero era una opinión que manejaron. Insisto, el señor Gómez de Liaño denunció al CNI porque intentaron seducir a la secretaria y tal, ofreciéndole 1000 cosas. Entonces, casa mal que digan que no tenían nada que ver con esta operación el señor San Roldán con que el propio Gómez de Liaño denunciara la actividad, ¿no? Y ahí lo tienen, estimados seguidores de Contrapunto Nacional, el brutal retrato de una época oscura donde las instituciones públicas se utilizaron como si fueran el cortijo privado de unos pocos. El detalle de cómo se realizaron los seguimientos implacables a Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas, y los intentos desesperados de infiltración en el despacho del abogado Javier Gómez de Liaño, ejecutados según el excomisario por el mismísimo CNI, demuestra hasta qué punto el sistema estaba corrompido para proteger al poder. La frialdad con la que Villarejo justifica su confesión actual estremece a cualquiera. Acorralado por su situación judicial y personal, asegura que solo quiere dejar las cosas claras antes de, textualmente, irse al otro barrio. El fin de una era de secretos que ahora explota en sede judicial y que deja a Mariano Rajoy acorralado por la verdad. Pero como siempre, en este canal, la última palabra la tienen ustedes. ¿Creen que la justicia actuará con firmeza contra el expresidente tras este señalamiento tan directo? ¿O piensan que las cloacas volverán a taparse entre sí? Déjenme su opinión aquí abajo en los comentarios. No olviden suscribirse a Contrapunto Nacional, activar la campanita y reventar ese botón de me gusta para que sigamos rompiendo la censura mediática. Nos vemos en el próximo Contrapunto.